Listo. Bien. La definición 1.11 es la definición de integral de Riemann, Riemann integrable. Solamente estoy enumerando. Ahora viene una proposición y va a ser consecutivo, ese es 1.12. Y enseguida tengo la demostración y ya se acabó la clase del miércoles de la semana pasada. Entonces me quedé en la 1.12. Vamos a continuar. Bien. Ahora la numeración me quedé en la 12, entonces seguiría la 13. Y estoy en el caso, en el tema de la integral de Riemann. Em, sí, ahí está, ya, creo que ya pasaron el link. Bien, gracias, José Luis. Bien, vamos a continuar el día de hoy. Tengo el teorema. El teorema del día de hoy con el que vamos a empezar es la 1.13, siguiendo la enumeración. Y este es 1.13. Y bueno, este va a ser llamado criterios de integrabilidad. Este teorema va a ser aplicado posteriormente varias veces, entonces es importante tenerlo bien ubicado y demostrado. Vamos a enunciarlo dada f, una función definida en un intervalo. Ya estamos pensando en que tienes un intervalo en R2 a los reales. Ya tenemos que es acotada. Entonces, vamos a tener dos incisos. Uno, f es integrable en I, sí y solo sí. Para todo epsilon mayor que 0, existe una partición tal que la suma superior menos la suma inferior es menor que epsilon. Y B, f es integrable en I con integral, llamémosle A, igual a la integral de I sobre de f, la integral de f sobre I, sí, solo sí. Para todo epsilon mayor que 0, existe una partición de I tal que, y bueno, aquí es A menos la suma inferior de Darboux. Aquí depende de la partición, menor que epsilon. Y tenemos otra para la suma superior, menos A. O sea que A es este número, la integral. Se parte desde el hecho que es integrable y esto es, la integral es A. Entonces tienes estas dos desigualdades para la suma superior y la suma inferior. Bien, este es el teorema con el que vamos a empezar el día de hoy. Vamos a meter la demostración en este momento.
pero aquí son dos incisos, entonces primero el inciso A. Voy a tener la de ida primero del inciso A. Entonces, aquí al demostrar la de ida, supón que f es integrable. Aquí estoy manejando mayúsculas, en algún momento pasaría a minúsculas. Supongo que f es integrable en i, nuestra hipótesis. Partimos de este hecho y dado epsilon mayor que 0. Y ahora sí, por el teorema 10, que ya lo enumeré hace un momento, por el teorema 10, o sea que 1.10, me refiero, existe una partición de I tal que pues voy a tener las dos desigualdades, la integral de f sobre el intervalo I, menos la suma inferior, es menor que, voy a escribir epsilon entre 2 para que salga exacto, y aquí una para la suma superior. Vale, entonces aquí es menos la integral de f sobre i, y esto es menor que epsilon sobre 2. Bien, entonces voy a regresarme al 1.10 de volada. Este es el que estoy ocupando, ¿vale? En la clase del miércoles de la semana pasada. Profesor, una pregunta. ¿Aquí ya no es necesario decir que es integral inferior o integral superior? Sí, es importante. Aquí, ya que estás partiendo del hecho que es integrable, podemos eso meterlo por acá, una flechita. Este viene de que es integrable. Tenemos que es Riemann integrable, entonces la integral inferior es igual a la integral superior, y esa es denotada por simplemente una de estas. Y aquí, si queremos indicar el intervalo donde estamos integrando, sería i. Entonces, este es el que estamos sustituyendo. Ya no hace falta hablar de las integrales inferiores porque ya tenemos la igualdad por acá abajo. Entonces, todo es igual aquí, en este renglón de abajo. Entonces, solamente manejo lo que es la integral de f sobre i, nada más. Aquí está el teorema 1.10. Y luego, para obtener la consecuencia aquí, es directo. Sumamos. Entonces, al sumar las ecuaciones, las desigualdades anteriores, tenemos que se van a cancelar estas que están marcadas y te quedan las sumas de Darboux, nada más. Sale muy directo. Y sumas los epsilon medios. Esta sería la de ida, que es lo que se quiere demostrar. Quería demostrar, aquí está. Sé que tienes una partición que te satisface esta diferencia de sumas de Darboux. Bueno, esa es la de ida. Vámonos con la de regreso. Todavía estoy en el inciso A. Entonces, ya tengo lo que estoy tomando en cuenta. O sea, como hipótesis, supongo que
Aquí para toda epsilon mayor que 0 existe una partición de i tal que sigue una partición de i, exactamente lo que tengo arriba. Estas sumas superior e inferior de Darboux es menor que epsilon. Esta es la hipótesis. Y quiero demostrar que f es Riemann integrable. En este curso todo va a ser Riemann integrable. Entonces, si me llego a omitir una palabra, Riemann, y solamente menciono integrable, ya sabemos a qué nos referimos. Entonces, f es Riemann integrable, lo que queremos demostrar. O sea, es equivalente a que la integral inferior es igual a la integral superior. Eso es lo que buscamos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, una manera es, también no es difícil, una manera es suponer lo contrario y llegar a una contradicción. Es una manera. Vamos a hacerla de esa forma, por contradicción. Entonces, supongamos que f no es integrable. ¿Vale? Esto es la desigualdad de arriba, falla. Aquí es desigual. Aquí la f me falta. Ya está. Entonces, como no es integrable, aquí tenemos una desigualdad. Por la tarea, por cierto, ¿cómo van con las tareas? Por la tarea 4, tenemos que, voy a escribir aquí la afirmación de la tarea 4, la integral inferior es menor o igual que la integral superior. Esa es la tarea 4. Y tienes que es desigual. Entonces, ¿qué te queda? Que tienes una desigualdad estricta. La integral inferior es menor estricto que la integral superior, ya que no quitas el caso en el que es igual. Menor o igual son dos casos. El igual ya lo quitaste por estás tomando en cuenta este hecho. Niegas la conclusión. Entonces tienes, aquí es una integral superior, menor, mayor que la integral inferior. Y listo, aquí se sea epsilon igual a la diferencia de esto, el mayor menos el menor. Y sabes que esto es positivo. Es positivo por esta de acá. Entonces, este epsilon tiene sentido. Luego, estoy viendo lo que tengo como hipótesis. Es este. Ya tengo el epsilon, entonces existe una partición. Existe una partición de i. Aquí, partición de i. Tal que se satisface la desigualdad. Vamos a ver si es cierto que se satisface. Tal que la suma superior menos la suma inferior es menor que epsilon, pero ya voy a escribir quién es. Esto es menor y menor estricto que la integral superior menos la integral inferior, que es lo que vale epsilon. Esto es epsilon. De hecho, por acá lo voy a escribir para que quede más. Esto es igual a epsilon. Y ahora tengo que buscar la contradicción. ¿De dónde va a venir la contradicción? De lo siguiente. Por otra parte, tenemos que la suma inferior de Darboux es siempre menor o igual que la integral inferior, por el hecho de que la suma inferior es, por el hecho de que la integral inferior se obtiene de tomar el supremo de las sumas inferiores. Es una cuota superior. Y por el otro lado, la suma superior
Aquí la suma superior, esto va a intercambiarse. Entonces, primero pongo la integral. Esto va a venir ahora de tomar el ínfimo de las sumas superiores. Entonces, de este lado aquí tengo una cota inferior de las sumas superiores, porque es el ínfimo de ellas. Y de estos dos que voy a obtener, pues simplemente aquí voy a acomodar un poco. Tengo que la suma de f, de aquí ya se puede ver, esto está invertido. Voy a tomar voy a tomar en cuenta ahora estas dos. Les voy a señalar esta y esta. Implican lo siguiente. Implican que la suma superior menos la suma inferior. Esto va a estar al revés. Es mayor o igual que la integral superior menos la integral inferior. Por ahí cambio un signo menos y sumo estas dos que están en paréntesis señaladas en rojo. Esto es épsilon. O sea, por un lado tengo que es menor que épsilon, y por otro lado tengo que es mayor o igual que épsilon, por las propiedades. Esto ya es una contradicción. Maestro, ¿de dónde salió eso último? Ok, Bueno, no veo bien. a ver, vámonos por partes. Hasta aquí, esta es esto viene de mi hipótesis, ¿no? Esto viene de mi hipótesis. Esto sí es de aquí, de esta flecha. Y yo digo, por otra parte, tienes estas dos desigualdades, esta y esta, están palomeadas. Estas dos desigualdades son básicamente por definición de la integral inferior y la integral superior, ya que la primera es tomar el supremo de las sumas inferiores y la segunda es tomar el ínfimo. La primera es tomar el supremo de las sumas inferiores y la segunda es tomar el ínfimo de las sumas superiores, ambas de Darboux. De ahí vienen esas integrales con la barra abajo y la barra arriba. De ahí no se pide nada sobre la f, solamente que sea acotada. Y esas dos tienes la implicación que está ahí señalada, esta implicación. Bueno, es Solamente que esa estoy es mi duda, mirando ahí. ¿cómo sale esa implicación? Sí. O sea, con esas dos, ¿cómo hago que salga eso? Ah, Menciona algo de que con un menos y sumar, pero sí. no lo vi bien. Sí, a la primera voy a multiplicar por menos. A esta la dejo exactamente igual y luego sumo y obtienes la de aquí abajo. Solamente que no sé si tenga que hacerlo. No sé si ya lo hayas más o menos visualizado. Voy a poner aquí una línea. A la primera le meto un menos. Entonces es menos S, o sea, la suma inferior, y esto cambia. Y a la segunda no le hago nada, pero me conviene escribirlo de esta manera equivalente. Y ya después sumamos. Ah, ya, ahora sí. Tenemos, tenemos el de arriba. Y aquí ponemos un cuadrito. Y el cuadrito es este cuate que está aquí.
Son de las que uno manipula un rato en los avanzados. Bien, ahora ya tengo la contradicción porque en la primera que está aquí es menor que epsilon. Y esta que tengo, que es la que está señalada con cuadro, es mayor o igual que epsilon. Entonces ya puedo decir lo cual es una contradicción. Luego, que no se puede mantener porque llegas a una contradicción, pues el hecho de que no es integrable no se puede mantener. F es integrable. Y ya está el inciso A. Esa es la demostración del inciso A, muy cortita. Ahora vamos con el inciso B. Me regreso al enunciado para recordar. Esta ya se quedó por acá. O sea que el A ya está. Y ahora vamos con el B. Va a ser de la misma manera, una de ida primero. Vamos a suponer que es integrable y después vamos a demostrar estas dos desigualdades. Es jugar un poco con las particiones. Vamos con eso. A dedicarnos al... El A ya quedó, vamos al B. En la de ida. También tomamos en cuenta que, supongo que, esta es la hipótesis, que F es Riemann integrable. O sea que con A igual a la integral. Y por demostrar que para toda epsilon mayor que 0 existe una partición tal que tenemos partición de I, tal que tienes que demostrar dos desigualdades. A, que es la integral, menos la suma de Darboux inferior, menor que epsilon, y la otra con la suma superior, y C, primero va la superior y luego la integral. Hay que demostrar este hecho. Bien, esto va a salir, esto puede salir del inciso A para apoyarnos, ya que está demostrado. Es lo que queremos demostrar hasta acá. Bien, entonces ya está dado epsilon, entonces por el inciso A existe una partición. Ahí lo tengo arriba enseguida, de I, tal que la suma superior menos la suma inferior es menor que epsilon. Ese es el inciso A. ¿Y cómo puedo ocupar este hecho para que me salga esto? Pues ahí va, con desigualdades. Tengo que, bueno, aquí solamente es como recordatorio, A es la integral de F, pero la integral de F en todos los sentidos, ¿no? Aquí eh, la integral de F sobre I, o la integral inferior de F, o la integral superior de F. Ya por el hecho que es Riemann integrable, se cumple esta igualdad y es igual a la anterior. Entonces, esto ya lo tenemos bien. Y además, vamos a tener lo siguiente. Y además, ¿qué cosa? Tengo lo siguiente, que A menos la integral inferior es menor o igual, aquí fíjense bien, que la A es menor que la suma superior. Esto sí, porque la A la estás comparando con la integral inferior. La integral inferior siempre es menor o igual. Estás tomando el ínfimo. Un poco darle vueltas a esto. Luego menos. El segundo término, este sí no se mueve para nada. Y esto por hipótesis es menor que epsilon. Entonces, A menos la integral inferior
es menor que epsilon. Por la transitividad de las desigualdades, ya tienes la primera. O sea que esta ya está. Y también puedes obtener la segunda haciendo un razonamiento similar. Ahora fijámonos en la resta, ahora con la suma superior, menos la integral de f sobre i. Este es menor o igual. Al primer término lo dejo igual. Este si no lo muevo, cambia los papeles. Y al segundo, si le voy a cambiar un menos, y este es la suma inferior de f, la suma inferior de Darboux con la partición P. Y no cambio de partición, es la misma. Eso también por el hecho de que para obtener A es tomar el supremo de las sumas inferiores. Y esto es menor que epsilon. Y eso implica que, ya pegando las desigualdades, que la suma superior menos A es menor que epsilon. O sea que estamos metiendo aquí esta, es el inciso A. Este le voy a poner, no sé. Y esta estamos ocupándola en esta desigualdad. Y eso te da la de ida en el inciso B. Es la de ida. Ahora la de regreso, ya para concluir este teorema. La de regreso del inciso B. Que supones, de hecho lo tengo aquí, supones que existe una partición. Este ya está. Se lo tengo ahí a la vista. Esto que en la de ida lo querías demostrar, ahora lo tienes como hipótesis. Entonces, esto lo tenemos. Ya, es la hipótesis. O sea, ¿qué es lo que suponemos? Aquí se fue un poco de otras cosas, ya quedó. Y queremos demostrar que f es integrable. O demostrar que f es integrable. Y esto es equivalente a decir que estas integrales son iguales. Y aquí la demostración es parecida, ya tomando algunas ideas de las demostraciones anteriores, del regreso del inciso A. Entonces, ¿qué dice la del regreso del inciso A? Este es el regreso. Pues se basa por contradicción. Supones que no es integrable y llegas a una contradicción por acá. Entonces, es similar. Vamos a ver. El regreso. Entonces, supón que estas son distintas, entonces tienes una desigualdad estricta. O sea que no es integrable. Esto es equivalente a que no es integrable. F no es integrable. Ahí está. Entonces hacemos la misma idea. O sea epsilon igual a la diferencia. O sea que esto es positivo. Mayor que 0. Así definimos el epsilon. Igual que la
que la anterior. Solamente que podemos hacer un poquito de variación para que no sea tan monótono. Si tengan más herramientas, podemos hacer esto d. D igual a la integral superior menos la integral inferior. Y sea epsilon igual a d sobre 2, que también sigue siendo positivo. Y bueno, aquí cómo va a salir la cosa. Aquí tengo que la D va a ser el viejo truco de estimarla. Entonces, D es igual a la suma inferior menos la suma la superior menos la inferior. Esto es menor o igual. Se pueden estimar con las sumas superior e inferior. La superior primero, que este es tomar el ínfimo de estas sumas. Y luego tomamos menos la suma inferior. Y aquí estás tomando, este número es tomar el supremo de estas sumas. Y luego cambias el signo, aquí está. Entonces, estas desigualdades son ciertas. Nuevamente estás estimando. Y después hacemos la suma y resta para que nos cuadre con lo que queremos, con lo que tenemos en la hipótesis. Que la suma superior menos A, luego es más, luego es A menos la suma inferior, la suma inferior. Aquí está. Ahora por hipótesis, tengo que cada uno de estos términos se puede estimar. Cada uno de estos términos se puede estimar. Voy a tener aquí el primero. Voy a ocupar estas. Estoy ocupando estas enseguida. Esa es mi hipótesis. En la primera ocupo la segunda. Que sería, ya dije que aquí es d sobre 2. Este es epsilon. Y esta es para la primera hipótesis, que sería epsilon sobre 2. Se suman. Este es un medio más un medio, es d solamente. Entonces, ¿qué tengo? Aquí ya es desigualdad estricta, para que me valga la contradicción. Aquí es una desigualdad estricta. Ahí está. Tenemos que D, con la que empecé, es menor, siguiendo la cadena de desigualdades, que una D de este lado. ¿Cierto? Hace una contradicción. Luego, F es integrable en I. Y ya está. Con esto acaba el inciso del teorema, el inciso B. Voy a regresarme al enunciado. De momento dejamos ahí las demostraciones. Aquí está. Lo que quiero quedarme ahora es con el enunciado. Entonces me regreso. F, en el inciso A, F es integrable. Y aquí haces una diferencia para las sumas. Superior e inferior. Y el inciso B es F es integrable. Y tienes dos desigualdades. Este es un sí solo sí en ambos casos. Donde aparece la integral de F. Que es el número A nada más.
Estos dos vamos a ocuparlos a lo largo de estas clases. Bien. Aquí como se puede ver una aplicación directa. Una aplicación directa es para las funciones continuas. Lo que va a salir es que las funciones continuas e intervalos compactos, intervalo i, van a ser siempre Riemann integrable. Entonces, aquí tengo, si f está en un intervalo i, si pensamos en R2, por ejemplo, es una función continua, en el intervalo i, entonces f es integrable. Y esta es la tarea 5. ¿Y qué tienen que hacer en esta tarea 5? Es verificar que se satisface un criterio del teorema anterior. Hay que pegar un par de razonamientos, solamente comento de volada aquí. Hay que probar que se satisface un criterio de este teorema. Y después recordar que para funciones continuas obtuvimos una desigualdad en la semana pasada. De hecho, obtuvimos esta desigualdad para funciones continuas. Antes de llegar a este teorema de criterio de integrabilidad, llegamos a esta desigualdad para funciones continuas. Se demostró. Entonces, esa demostración se tiene que seguir para obtener la tarea número 5. Esa sería la forma en que se resuelve directamente. Ahora, bueno, ¿qué pasa si yo tengo en mente las funciones constantes? Entonces, si f es una función constante, en el intervalo i, es decir, tengo dos variables, entonces f de xy es igual a c, para toda x y y en i. Entonces, aquí va a salir que f es integrable y la integral es que este número va a ser exactamente lo que uno ya esperaría. Sería una multiplicación, que sería un volumen. Estás teniendo una base y una altura en general. Aquí también uno puede checar la suma superior y la suma inferior de Darboux. Siempre van a dar el mismo número. Por lo tanto, su supremo y su ínfimo van a ser el mismo. Y se va a llegar directamente. De hecho, se puede llegar directamente a partir de la definición de Riemann integrable. Entonces, esta es la tarea 6 para las funciones constantes. Ya sabemos
que su integral es c por la medida de i. Otra forma de probar la tarea 6 es a partir de la tarea 5, ya que las funciones constantes son continuas. Entonces, el universo de las funciones constantes están dentro de las funciones continuas. Y es una forma alternativa de probar que es integrable, solamente que no te dice cuánto está valiendo. Que es directo sacarlo. O sea, la fórmula es esta. Ahí está. Tenemos que ir construyendo la integral de Riemann, muy similar en la de una variable. Ahora tenemos que aventarnos un teorema. Este teorema dice, bueno, en el anterior ya habíamos comentado que era el 1.13, entonces el teorema 1.14, la linealidad. Lo voy a enunciar. Sean f y g funciones continuas, no, funciones acotadas nada más. Entonces, si f y g son integrables en i, entonces la suma como función es integrable y al multiplicarlo por cualquier constante a la f también es integrable. Y se cumple la condición A, que la integral de la suma es igual a la integral de f más la integral de g. Y b, la integral de esta función, c por f, es igual a c por la integral de f. La linealidad. Bien, entonces vamos a probar el inciso A. Vamos a ver que la suma es integrable. O sea, como función, f más g no es problema, solamente tenemos que ver que es integrable y que se satisface lo que enuncia el inciso A. Entonces sea, voy a empezar con una partición, sea P igual a I1 hasta IN, una partición de I, de mi dominio, y voy a considerar los números M's, I's. Consideremos primero para la función f en el intervalo II. Voy a hacerlo para los ínfimos, entonces serían las minúsculas. El ínfimo de este conjunto es MI. Ahora para la función g en un intervalo II, como el ínfimo sería MI. Y tengo que distinguirla de la f. Entonces voy a poner un superíndice. A este le voy a poner un g aquí. Y aquí a la primera le pongo un f. Y ahora para la función
que se obtiene de F más G sería tomar el ínfimo para este conjunto. A esto le tomo el ínfimo. Y esto sería MI solamente. Que sería de la suma, pero ya no pongo superíndice. Bueno, entonces tengo aquí la propiedad de que, una propiedad de ínfimos, en este caso. Digo que el ínfimo, luego tengo dos conjuntos en R, acotados inferiormente. Entonces, la suma de estos dos conjuntos tiene sentido. A este le tomo el ínfimo. Este va a ser mayor o igual que el ínfimo de A más el ínfimo de B. Es lo que necesitamos. Esta propiedad la vamos a dar por hecho de ínfimos. La vamos a utilizar en nuestra demostración. En nuestro contexto vamos a tener que MI, que sería el equivalente a la suma de los conjuntos A más B, es mayor o igual que la suma de los ínfimos por separado. Aquí para toda I desde 1 hasta N. Bien. Este sería el equivalente al conjunto A y este al conjunto B. Que el A más B es, ya no dije aquí quién era, pero ¿dónde? A más B es el conjunto que se obtiene de sumar los elementos de A con los de B. Este es muy natural, estás en los reales. Entonces es importante que F y G tomen valores en los reales en la demostración. Ya tengo esta desigualdad. Puedo multiplicar por la medida de del intervalo respectivo, el intervalo II. Es un número positivo porque estoy considerando estos intervalos no degenerados. Entonces, va a entrar en cada término del lado derecho. Y después puedo tomar la suma desde igual a 1 hasta n, pues se respeta la desigualdad, mayor o igual. Luego, aquí tengo de este lado este. ¿Esto en qué se va a convertir? El lado izquierdo es la suma inferior de las sumas de funciones para la partición P. Y del lado derecho es para cada una por separado. En ambos casos, la suma inferior. Ahora, tengo que hacer un procedimiento similar para las sumas superiores. Similarmente, puedo obtener que la suma, ¿qué propiedad se ocuparía entonces ahí? La propiedad, aquí seguiría. Aquí es si A y B están acotados superiormente. Entonces, el supremo de A más B es menor o igual que la suma de los supremos. Este si lo damos por hecho va a salir la siguiente desigualdad, como arriba. Similarmente,
Solamente que ya lo voy a escribir para las sumas superiores. O sea, ¿qué va a pasar? Es algo similar a la anterior desigualdad, solamente que se va a invertir. Aquí con la misma partición. Y todas es de mayúsculas en esta desigualdad. Ya está. Entonces tengo estas dos que me van a servir. Esta y esta. Esta vamos a ponerle, vamos a etiquetar. Vamos a poner ecuación 1, esta ecuación 2, por ejemplo. Esta lo vamos a utilizar. Ahora sí vamos a ocupar algún criterio de integrabilidad para la f y para la g. Por otra parte, como f y g son integrables, entonces implica que para todo epsilon mayor que 0 va a existir una partición de f y una partición de g. No son particiones del intervalo i, pero asociadas a f y g respectivamente, tales que la integral, voy a ocupar el el segundo criterio, que ya estoy señalando la integral de f sobre i. Ese sería el número a, el análogo. Aquí de la suma inferior de f con la partición f, y que es menor que epsilon sobre 2, para que salga exacto. Y luego la suma superior con la partición menos la integral de f sobre i menor que epsilon. Este es aplicando el segundo criterio de integrabilidad a la función f y uno similar para la g. O sea que cambio letras solamente. Aquí es g y aquí también. Sería por el teorema anterior, ¿verdad? 1.3, inciso B, en ambos casos, en estos casos. Bien. Ahora necesito tener una sola partición para poder manipular la suma de la función f más g. Necesito hacer lo que se le llama la... A ver, voy a preguntar. Sé que todavía estamos un poco retirados de terminar la demostración. Para para la linealidad de la suma, pero ya llevamos un buen camino recorrido. Solamente tenemos que pegar los argumentos. De hecho, se va a ocupar la ecuación 1 y la ecuación 2 y las de abajo que están señaladas, pero haciendo el viejo truco. Ahora, ¿qué es el paso que sigue? Esa es la pregunta. ¿Cuáles serían los siguientes dos pasos que haría? Como dice, y necesitamos una partición que sea la misma y podemos tomar la superposición. Ajá, ese es el primer paso. Y el segundo, Restar 2 menos 1. muy bien. Por ahí va la cuenta, ¿no?
a jugar con las ecuaciones 1 y 2. Tenemos que pegar ahí los argumentos. Entonces, lo que sigue es más o menos estándar con respecto a las superposiciones. Voy a continuar aquí escribiendo. Considera la superposición, que ya con la notación es esta estrella, de la partición asociada a F y la asociada a G, es más fina. Esta es la que te va a servir. Entonces, el segundo paso es esta. Ya que tienes la superposición con P, entonces sería simplemente en esta desigualdad, no sé si poner una línea, vamos a ver si no se ve tan feo, es la integral de F sobre I menos, ya lo dejo con flecha, menos la integral de F con P es menor o igual la integral de F en I. Esta se queda igual, pero el otro es cambiándole con la partición de F. Entonces, como es más fina, la suma inferior va aumentando, pero ahí tengo un menos, entonces se invierte la desigualdad y esto lo tengo que es menor que epsilon sobre 2. O sea que tengo que la integral, me quedo con la primera desigualdad, con la partición P, ya cambié a B, aquí P, es menor que epsilon sobre 2. Y algo similar se hace para la suma superior, solamente que ya no alcanza aquí. Voy a meter una flecha para que cuando revisen se den cuenta exactamente de dónde viene. Aquí la integral de, no, primero es la suma. La suma superior de f con p menos la integral de f en i es menor o igual que la suma superior de f, pero con la partición de f. Y el segundo término es que es menos la integral de f sobre i, este no se cambia. Y bueno, ¿por qué se da? ¿Por qué se da? Porque la suma inferior va disminuyendo conforme la partición se va haciendo más fina. Son las propiedades, ya teoremas de las primeras clases. Y este es menor que epsilon, que también me va a servir epsilon sobre 2, entonces aquí pongo epsilon sobre 2 en todos lados, y este es menor que epsilon sobre 2. Implica que me quedo con la primera desigualdad, con la partición P, este es menor que epsilon sobre 2. Estas son las que ahora me voy a quedar. Estas dos, de hecho las voy a encerrar por acá. Esta y esta me van a servir ahora. Lo mismo va a pasar para la F, para la G, perdón. Lo mismo pasa con la función, o sucede, ¿no? G. O sea, voy a tener dos de G, similares a F, que están encerradas. Pero esas solamente las voy a escribir, si no... Aquí es con suma superior. Menor que epsilon sobre 2. Estas también las voy a encerrar porque ya es de lo último que necesito para demostrar el inciso A. Ya solamente es pegar todo y ocupar
un criterio de integrabilidad para tener la conclusión. Entonces, este le voy a poner inciso A, espero no haber repetido, este B, este C y este D. En ese orden. Entonces, ¿cómo va a quedar aquí? Entonces, hago espacio. Estoy pensando en el criterio de integrabilidad número 2. Entonces, la integral de f sobre i o la integral de g sobre i es el inciso B del teorema anterior, menos la suma inferior de la suma de las dos funciones con la partición, que es la superposición, que es más fina, es menor o igual que, bueno, las primeras dos no les hago nada, estas las dejo igual, y la suma inferior, esa sí la voy a alterar. Esta se quedó por acá arriba, que le puse número 1 y número 2. ¿Esta cuál sería? La número 1. Es la número 1. Es como tiene negativo, la desigualdad es correcta. Sería menos la suma inferior, f con p. Voy a poner paréntesis aquí. Y luego la suma inferior de g con p. Ahí está. Es la desigualdad 1. Y aquí solamente voy a agrupar para que quede ya dándole forma a lo que estoy buscando. Que es su integral con su suma respectiva. Menos la suma inferior de g con p. Ahí está. Parece que ahí agrupé bien. Y ahora sí voy a ocupar las desigualdades A, B, C, D. En este caso es para la S minúscula. Que ya todo está igual. Parece que sería el A y C. A y C. A más C. Ahí apenas se alcanza a ver el A. Profesor, perdón, una pregunta. Sí, ¿En el D no debería ser con G? exactamente. Aquí, gracias. Aquí ya me seguí con ver la desigualdad B. Exacto. Ahora sí, sería A con C, que son para las sumas inferiores de Darboux, que es menor que epsilon sobre 2. Aquí salen 2, que es epsilon. Entonces ya tengo esta, la puedo escribir aquí en corto. Luego, nuevamente estoy mirando el segundo criterio, estoy pensando en el segundo criterio de integrabilidad, que es el inciso B del teorema anterior. En este caso son dos desigualdades, ya tengo una, que es esta, y ahora aplico la ecuación 2 y el inciso B y D. Entonces, análogamente, aplicando ¿qué cosa? 2 B más D, obtenemos algo similar, pero primero escribimos la suma superior y aquí el número A, que es nuestro candidato a integral de la función de la suma. Y este es menor o igual, y aquí sería el número 2. Voy a irme al número 2 solamente para ver que todo esté cuadrando. Que es la suma superior es menor o igual que la suma por separado. Aquí está el número 2, de f y g. Aquí por separado. Aquí todo superior, S mayúscula. Y pues de una vez voy agrupando para avanzarle. Este es con la suma de f superior y aquí con la suma de g
y agrupo. A su vez ocupo el inciso B, la ecuación B y la ecuación D. Nuevamente me paso a ver quiénes son. Son los que están encerrados aquí a mi derecha en rojo. B y D, que son para sumas superiores de Darboux menos las integrales. Para f y g es epsilon sobre 2, es b y d. Lo mismo va a salir epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Solamente que aquí voy a quitar el menor igual. Solamente es menor. Y esto es de epsilon, perdón. O sea que por lo tanto, la suma superior de la suma de funciones f y g con la partición p, que es la superposición, menos este número, que es la suma de las integrales por separado, es menor que epsilon. Ya tengo este. Por el segundo criterio de integrabilidad del teorema anterior, .13 debe ser, y 1.13, que es el inciso B. Concluimos que f más g es integrable y su integral vale, o sea que la integral de este número, de esta función, perdón, es igual a la suma de las integrales. Y este sería el inciso A, apenas, pero ahí con más o menos detalle, para que podamos entender que es más difícil en forma remota agarrar las ideas, ¿no? En matemáticas, principalmente. Ya está esta parte, vamos al inciso B. Recuerdo el inciso B, el A es para la suma de A más B, de F más G. Ahora el inciso B es que saque las constantes de la integral, ¿no? Si el inciso B, tú tienes que, por demostrar, que la integral de C, por aquí hay que meter la C. O sea que C por F es una nueva función. Y digo que la integral existe, o sea que es Riemann integrable, y es exactamente al sacar la C de la integral original. Esto se va a hacer por casos, es muy, es mejor. El caso C igual a 1, por casos, ¿no? Primero C igual a 0. Para C igual a 0 voy a tener, ¿quién es la función? Tenemos que C por F, ¿quién es? Es la función 0. Es la constante. La constante. No tiene caso escribirlo. En I. Ahora sí. ¿Qué se les ocurre hacer después de considerar el caso C igual a 0 para probar que es integrable? Podemos usar la tarea que todavía no hemos hecho, Ok, que es una función constante y entonces integrable. exacto. Por la tarea 6. La tarea 6 es la de hace un momento. Es muy ilustrativa. Tenemos que C por F es integrable, que es 0. Y la integral de C por F
Es exactamente que habíamos dicho que 0 por la medida de I, ¿no? Que es 0. Pero pues por otro lado, ¿cuánto vale el lado derecho? C de la integral de f en I es 0 por la integral de f en I. Bueno, vale. F es una función arbitraria. Solamente es integrable. Una función acotada e integrable. Ya no sabes cuánto vale, pero como está multiplicado por 0, su integral es 0 al multiplicarlo. Y ya pegamos los ceros por la transitividad de las igualdades. Esto es igual a c por la integral de f sobre I. Que a veces las I se nos van a ir olvidando escribir. Es la región de integración. Bien. O sea que el caso C igual a 0 sale directamente de la tarea 6. Solamente que es ahí. Trataba de escribirlo. Ya está. Voy a considerar el siguiente caso, que es el caso C menor que 0. El C mayor que 0 va a ser análogo. Entonces, sabemos que los ínfimos se van a intercambiar con los supremos. O sea, esto que sabemos que esto es algo que se da por hecho. C por A es igual a C por el ínfimo de A. Y el ínfimo de C por A es igual a C por el supremo de A. Lo damos por hecho. ¿Quién es A? Es un intervalo acotado en R, acotado, que van a ser nuestras imágenes de los elementos de la partición. O sea, exactamente, sea P una partición y 1 hasta IN, partición de I. Entonces, el supremo de C por la imagen de alguno de ellos, bajo la función f, es igual al I a C, porque él puede sacar la constante, pero aquí se cambia el supremo por el ínfimo, ¿no? Viendo el recuadro en verde. Y similarmente para el ínfimo, aquí cambiamos a supremo de la imagen, ¿no? Está sacando el supremo de estos pedazos de imágenes. F de II. Ahí está. Es esto, ¿no? ¿Y esto de qué va a servir? En consecuencia, ahora vamos a ver. En consecuencia, vamos a escribir la suma superior primero de S por F con la partición P es igual a la suma de igual a 1 hasta N, que tiene N elementos la partición. De aquí los supremos. Aquí le voy a llamar MI. Y luego las medidas, ¿no? De los intervalos I, que son las bases. ¿Y esto a qué va a cambiar? Este es exactamente, este MI es para la función CF. Entonces es exactamente este, ¿no? Es MI CF. O sea que va a ser, el C va a salir de la suma y ya no vas a pasas a ínfimos, ¿no? Tienes el C afuera de la suma y tienes un ínfimo. El ínfimo es para F, por la medida de I. O sea, es una C con la suma inferior de Darboux de F con la partición P. Cambias análogamente para la suma inferior de la función C por F, ocupando la segunda,
Aquí sería la suma de i igual a 1 hasta n. Aquí empiezas con mi de la función cf, que son estas que tengo de este lado. Son ínfimos por las medidas de ui. Y bueno, ocupando la igualdad, la c va a quedar afuera de la suma. Y de este lado vas a tener solamente la mi de f por la medida de ii, que es c por la suma inferior solamente de f con la partición p. Aquí ya es multiplicación de números. ¿Qué sabemos? ¿No Pues que la sería f, I en mayúscula? sí, gracias. Apenas alcancé a escuchar. Sí, gracias. Aquí, ¿verdad? Y aquí también. Muy bien. Para ser más exactos, voy a señalar exactamente en qué igualdad se está metiendo esto. Lo voy a llamar estrella. Y este le voy a llamar 2 estrella. Aquí se ocupó la primera. Y aquí se ocupó la segunda. Al pasado del cambio de letras. La mayúscula, minúscula. Muy bien. Entonces, ahora sí, continúo. ¿Qué sabemos? Como hipótesis que la f es Riemann integrable. Entonces, para toda epsilon mayor que 0, existe una partición de i tal que, ¿qué cosa? Que la integral, y con el criterio de integración del teorema anterior, bueno, ya lo dejamos muy atrás, ¿no? Es el segundo criterio. La integral de f sobre i menos la suma inferior de Darboux es menor que esa epsilon, pero nosotros vamos a adaptarla, que sería menos epsilon sobre c. Aquí recordamos que la c es negativa. Entonces la c es negativa, pongo entre paréntesis para que no nos... La c es negativa, entonces menos epsilon entre c es positiva. Y algo parecido para la suma superior. Ahí está, menos c sobre menos epsilon sobre c. Y aquí también la c es negativa, ¿no? Y nuevamente es el teorema este. Teorema 1.13, inciso B. Ese es el que se está utilizando, ese criterio. Se dice que f es integrable usando ese criterio, ¿no? Y bueno, ya podemos ahí acomodar las c's, multiplicando por menos c en ambos lados. Aquí cambia más c. Y aquí es solamente epsilon. O sea, menos c no pasa nada al multiplicar. Aquí sería menos c de la suma superior. Aquí es más c por acá. Es menor que epsilon, ¿no? Es equivalente. Y a su vez, esto también es equivalente a qué cosa? O va a implicar este primero. Este ya lo tengo de arriba. Es de aquí. Voy a poner el número 1. Número 1 es este, ¿no? Que tengo la suma superior de c con f con la partición p menos c por la integral de f es menor que epsilon. Y también vamos a ocupar este que llegamos, es el número 2, lo voy a escribir. Más número 2
Y voy a escribir aquí primero la integral para tenerla en la forma en que se enuncia en el teorema. C por la integral de f menos... aquí hay que multiplicar por un menos. Ya está. S, la suma de Darboux de la función CF con la partición P menor que epsilon. O sea que el número 2 está en la segunda desigualdad y el número 1 está en la primera desigualdad. Pero este no es otra cosa sino la integrabilidad de C por F. Por lo tanto, C por F es integrable. Con integral. Por lo que me salió, que es exactamente C por la integral de F sobre I. Para C negativo. Entonces ya tengo el caso 0 y el caso negativo. El caso 0 fue muy directo. El negativo se ocupó el criterio. C mayor que 0 es muy similar. Por esa razón, hacer la tarea. Debe ser la 7, ¿no? El caso C mayor que 0. O sea, probar que la integral de C por F es igual a C por la integral de F. Para C mayor que 0. F integrable, ¿no? F integrable. Ujú. Esto. Y con eso se completaría la demostración. Es muy conocida como lo de la linealidad de la integral. Es importante que intenten hacer las tareas, que no son para entregar, pero sí de ahí va a salir el examen. Bien. Profesor, yo todavía me quedé con una duda. ¿Por qué se tomó en cuenta menos epsilon entre C? Eso me confunde un poco todavía. Dentro de la demostración por aquí, Ajá, sí, ahí en esa parte. en esta parte. ¿Tiene sentido tomar esto? O sea, te vale para cualquier número positivo. Entonces, epsilon es positivo y menos C. Eso es positivo, cierto. Sí, Ujú. sí. Entonces ya tiene sentido la desigualdad. Ah, ok, ya, ya. Gracias, profesor. Ahí está la clave para hacer la tarea 6. Ahí tienen que adaptar. Porque de aquí para arriba es muy similar. C negativo, hacen el... tienen que ocupar las propiedades del supremo y del ínfimo. Voy a escribir. Pero para C positivo, usar, bueno, no sé si se vaya a usar, yo pienso que sí, porque es el análogo usar que el supremo de C por A es C por el supremo de A y el ínfimo de C por A es igual a C por el ínfimo de A, ¿no? O sea que A es un conjunto acotado, es un conjunto acotado en los reales, para que tenga sentido estas igualdades. Aquí es para todas C positiva, acotado, ¿no? Por arriba y por abajo. O sea, por definición acotado. Y sí, donde preguntaste exactamente, y ahí cambia un poco, que no hace falta el menos. Solamente tienen que guiarse de esta demostración, por ejemplo, y sale esta tarea.
O sea, la idea es que vayan revisando también la teoría con cierto detalle. O sea que el ínfimo y el supremo se mantienen cuando C es positivo. Y si invierten, pasa de supremo a ínfimo o viceversa cuando C es negativo. O sea, es eso. Aquí fue para epsilon C negativo. Voy a escribir C negativo. Y este es para C positivo, que es el que van a utilizar. Bien. Y con ese ya tendríamos el teorema. El teorema este que sería 1.14 el día de hoy. Ahora, las particiones lo hicimos para conjuntos. Las particiones se hicieron para conjuntos, para intervalos cerrados. O sea, tenías un intervalo cerrado y le metías ahí una partición. Y 1 y 2 hasta n. Todo eso denotado con P. Pero no necesariamente cada uno de ellos tiene que ser cerrado, o sea, que sea compacto, sino cada uno de esos intervalos puede ser semiabierto, de hecho puede ser abierto, y eso le voy a llamar aquí la extensión de una partición. O sea que tienes P igual a I1 y N, partición de I. ¿Y qué te cumple? 1, que es una cubierta. La unión de I igual a 1 hasta N de I te cubre al intervalo I, que estás pensando que es el dominio de una función. Y el interior de dos cualesquiera te sale vacío, ¿no? Para que no se traslape más que geométricamente o sobre el papel, sobre una línea, ¿no? A lo más. Entonces, en esta definición que dimos de partición, no se mencionó que no en el inciso 1 y el inciso 2, puedes pensar que los elementos de la partición pueden ser intervalos abiertos, semiabiertos o cerrados, ¿no? Como lo tomamos en cuenta inicialmente. Cada intervalo I puede ser cerrado, como lo consideramos. Puede ser abierto o semiabierto. Y la observación es de que los resultados hasta este momento siguen siendo válidos. Pero primero un ejemplo de lo que podría ser esto, de cerrado, abierto y semiabierto para visualizar. Toma ahí el intervalo 0,2, cruz 0,2. Y ahí uno igual lo voy a ir cubriendo, el intervalo I. Lo voy a cubrir con I1, que sería desde 0 a 1, cerrado. Y 0,1 cerrado. I2. Ahora me voy hacia mi derecha. Aquí voy a tomar un abierto, por ejemplo. Aquí sería desde 1 a 2. Cruz. Y el segundo factor sería cerrado. El otro puede ser puede ser 1, 2, también igual. Pero aquí tomo el 1, 2. Voy a tomarlo abierto. 1, 2 cerrado. Por la derecha. Luego I4 sería 0, 1 cerrado. Y también el 1, 2 cerrado. O sea, ¿qué estoy teniendo por ahí? Si lo desarmo como un rompecabezas, por aquí quedaría el I1,
Antes de desarmarlo, aquí encima los intervalos. 1, 2, 3, 4. Y el primero es cerrado. Entonces, el primero está por acá. Cerrado es este. El que sigue es abierto en 1. Ahí está. Y lo demás es cerrado. Ahí está. Ese sería el I2. Y luego el I3 sería igual. Aquí abierto. Aquí cerrado. Aquí abierto. Y aquí cerrado. Y el 3, ese sería el I3. Y el 4 sería cerrado por todos lados. Ahí está. O sea que si los intersectas, si hay un traslape con 1 y 4, pero al tomar interiores te satisface la propiedad número 2 y evidentemente al tomar la unión, pues la 1 también. Entonces, este es un ejemplo al decir que los elementos de la partición pueden ser cerrados, abiertos, semiabiertos. Bueno, aquí no hay ningún abierto. Pero, ¿qué podemos hacer ya al considerar ampliar el espectro de los elementos de la partición? Lo que va a suceder es de que podemos meter ejemplos como el siguiente. Este ejemplo es un poco, tiene que ver bastante con las funciones escalonadas. Entonces tengo un intervalo I en R2 en general y tengo un subintervalo. Le llamo subintervalo porque es un intervalo, pero a su vez está contenido en I. Y considero la función que consideramos f, que va de I a R, dada por pues, los elementos en I, los denoto por Q. Este va a ser 1 si Q está en J, y va a ser 0 si Q no está en J, ¿no? O sea que los elementos en Q están en I. ¿Esta función cómo se le llama? Función característica. Y a veces es denotada por un 1 y abajo el intervalo donde vale 1. O a veces es denotada por letra griega chi, ¿no? Chi, que sería también con el J ahí abajo. Es la notación. Entonces, lo que vamos a probar es de que esta función f es integrable, ¿no? Lo vamos a probar. Que la idea es muy simple. Solamente es aplicar el criterio del teorema, de los criterios de integrabilidad, el inciso A, para una partición adecuada. Y con eso ya sale, ¿no? Entonces, el punto fino es ver quién es esa partición que necesitas. Ese es el detalle, pero entonces dado epsilon mayor que 0, sea P una partición de I tal que, ahora voy a poner una partición, pero voy a escribir quién es exactamente, como siempre, o casi siempre, es desde I1 hasta IN, una partición tal que tiene que satisfacer dos cosas. La primera es muy directa. Uno de los elementos
tiene que ser el intervalo J que está ahí metido. Aquí tengo el intervalo I. Y por acá adentro está el J, ¿no? Donde la función es 1. Entonces, uno de los elementos de la partición tiene que ser el intervalo J. Digamos que sea el primero, ¿no? Que J sea el I1. Solamente por llevar un orden. Y 2, los elementos de P adyacentes a J, se lo voy a escribir entre comillas. Ahora mismo digo que son. No comparten ningún elemento. Entre sí. O con J, mejor dicho. O sea, ¿qué significa? Ya en términos en símbolos matemáticos, es que para todo elemento de la partición, bueno, con I mayor o igual que 2, porque el primero es el J, cada vez que se tenga que la cerradura de I, intersección, el intervalo J, distinto del vacío, esto quiere decir que sea adyacente, que lo tengas ahí al lado del intervalo J, entonces los elementos en común es el vacío. En consecuencia, estas son las dos condiciones que necesitas para la partición. En consecuencia, vas a tener que las imágenes de la función bajo los elementos de la partición, todos van a ser 0 para toda i mayor o igual que 2, ¿no? Desde 2 en adelante, de 2 hasta n. Y el primero, evidentemente, ese va a ser el de j, ¿no? Que es donde la función vale 1. Entonces, la imagen solamente consta de un elemento, que es 1 o 0. Aquí es el caso i igual a 1. O i mayor o igual que 2, respectivamente. Luego, vamos a tener que la suma superior, esta es la suma superior de mi función, o sea que mi función característica con la partición P, con estas características 1 y 2, va a ser, bueno, por definición es la suma desde igual a 1 hasta n, que son los elementos de la partición, de los supremos por la medida de los intervalos, pero todos son 0, excepto el primero. Las MI son 0, excepto el primero. O sea que es M1 por la medida de I1. ¿Y cuánto vale el primero? Pues se va hasta 1, entonces sería 1 por la medida de J. Y también la suma inferior es un argumento similar, ya con lo que se tiene. Esto es por definición, que todos van a ser ceros, excepto el primero. Excepto el primero. Como nada más consta del elemento número 1, entonces el supremo y el ínfimo es el mismo, es 1, y el intervalo es el J. Entonces, por lo tanto, la suma superior menos la suma inferior es igual a 0, y esto es menor que epsilon siempre. Entonces, por el teorema 1.13, concluimos que f es integrable con integral. La integral de f sobre i es exactamente la medida de j.
Lo puedes tomar el supremo de las sumas superiores. No, es al revés. El ínfimo de las sumas superiores y el supremo de las sumas superiores. Que sería el ínfimo de esto y el supremo de esto, pero siempre te queda esta medida, ¿no? Entonces ya tienes que la función característica es Riemann integrable y la medida es lo que uno ya esperaría. Exactamente la medida de cuando la función es distinta de cero. Este es el ejemplo. Vamos a poner el ejemplo número 1. Llevo un orden. Llevo una orden. Si no me voy a enredar. Este es el 14. Este fue el 14. O sea que el teorema, voy a ver la numeración para no brincarme nada. La linealidad es el 14. Y de ahí se dejaron las tareas, pero esos llegan en otra enumeración. Fue tarea 7. Entonces este es el ejemplo 1.15. Y ya por último, el día de hoy vamos a ver el 1.16. Ejemplo 1.16. Entonces vamos a ver cuál es este ejemplo. Por el teorema de linealidad, el 14, tengo lo siguiente, ¿no? Por el teorema 1.14, tengo que la función, voy a ponerle un Q aquí, ya no valga 1, sino que valga C. Si la Q está en J, y 0 si la Q es distinto de J, es integrable, ¿no? Es integrable. O sea, tengo la función característica 0,1 y la multiplico por C, sigue siendo integrable. Y si tomo una suma finita de ellas, también va a ser integrable, ¿no? Suma finita implica que, bueno, puedo pensar en que lo voy a hacer más en orden. Sea I1 o J, estoy pensando con las J's. J1 hasta JR, una partición de el intervalo I, tal que la función fi en Q va a valer ci si Q está en el intervalo. Voy a definir R funciones en ji y va a valer 0 si ese no está ahí. Lo voy a generalizar y luego voy a tomar la suma finita. Entonces, cada una de estas es integrable. Y cuando tomo la suma, tengo una nueva función que es f. Desde igual a 1 hasta r, digamos. De ci, no, de la función fi. Estas son integrables. Y escribiéndolo con la notación de la función característica sería un ci por esta g, chi. Ya se me olvidó. Entonces sería sub j y es integrable, ¿no? Por la linealidad. Esta función se le conoce como función escalonada. Función escalonada. Y con integral. Con integral, aquí podemos saber. La integral de f sobre i sería aplicar la linealidad. Entonces aquí queda una suma desde igual a 1 hasta r.
de las 6 por la medida de las J's is. Esta es el fin del ejemplo. Ahí está. Bien. Por aquí ya le voy a parar. Este fue el ejemplo 16, solamente para las funciones escalonadas. Y le voy a seguir, vamos a seguirle entonces el jueves. Nos toca la próxima clase. Ok. Ups. A ver, aquí hice algo malo. Sigo grabando, pero borré esto. Bueno, yo creo que todo esto se sigue grabando. Bien, voy a concluir la grabación.